Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, al castillo de Lord Guzmán. Hoy tenemos vídeo extra, vídeo especial, vídeo solicitado. En realidad ha sido una idea que se me ha pasado por la cabeza, entre otros motivos, por una petición de uno de mis jugadores de las campañas que vamos a iniciar en septiembre y en octubre. Que bueno, pues esta tarde cuando salí del trabajo me comentó: oye Lord, ¿podrías conseguirme una sinopsis de las campañas que vamos a jugar, de tal manera que yo me pueda meter mejor en el papel? Y bueno, pues me la pidió en primer lugar de la campaña de vikingos. Y luego más adelante me la pidió, le dije, oye, de la de Ronin, ¿quieres también sinopsis? Y me dijo, no sería mala idea. La verdad, lo he comentado en el chat general de estas dos campañas a mis jugadores y ellos me han dicho, no te des un lote de escribir, grábanos un vídeo, luego súbelo al canal, nosotros lo vemos y quizás esto pueda servir también para los espectadores, para que sepáis de qué van a ir estas campañas, quiénes son los personajes, en qué época se juega, etcétera, etcétera, etcétera. Me ha parecido una fantástica idea. ¿Por qué? Porque vosotros cuando vengáis en septiembre a ver las dos campañas que se van a jugar, vais a tener ya, si veis este vídeo, una idea general de por dónde van estas campañas y exactamente en qué momento de la historia, en qué momento vamos a jugarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mis jugadores pues les puede servir también, pues bueno, entre otras cosas, pues para ir sabiendo cómo tienen que interpretar a sus personajes, ¿no? Con lo cual a mí me ha parecido una buena idea grabar este vídeo en la que os voy a presentar más en profundidad cuáles son las campañas que vamos a jugar en el mes de septiembre y en el mes de octubre, en qué momentos están, qué tipo de ambientaciones, cuáles son los personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Va a servir a mis jugadores y también os va a servir a vosotros. Bien, las campañas que vamos a jugar son dos. Una de ellas es el honor del Ronin. Y con esta es con la que vamos a comenzar. Así que hago un cambio musical. Bien. El honor del Ronin es una campaña ambientada en la era Edo. Para todos aquellos que no tengáis muy claro qué es la era Edo, os voy a comentar un poco antes de meternos en fregado y presentaros a los personajes de esta campaña. La era Edo es una era muy importante dentro de la historia japonesa, que transcurre desde principios del siglo XVI aproximadamente hasta finales del siglo XIX. Más concretamente, la era Edo, comienza con el shogunato Tokugawa, que instala su poder y se extenderá durante varios siglos durante el Japón feudal. El shogun Tokugawa Ieyasu fue nombrado en persona para ostentar el cargo por el mismísimo emperador de aquella era, Go Yosei Tenno. La era Edo comienza en el año 1604 tras lograr una victoria militar que salvaguardó la integridad del imperio japonés. Como resultado de esta victoria militar se reinstauró el shogunato, que duró unos 250 años. En esta ambientación es donde vamos a centrar
nuestra campaña de la era Edo. Más concretamente la vamos a basar en 4 personajes. Esta campaña la vamos a jugar, al igual que la siguiente que voy a anunciar, en sistema Hitos. Para todos aquellos que no sepáis qué es el sistema Hitos, sistema Hitos es un sistema de reglas genérico que usamos para jugar a determinadas ambientaciones, que tiene por norma general como regla básica tirar 3 dados de 10, quedarnos con el dado central y sumarlo normalmente a una característica y a una habilidad para superar una dificultad. Básicamente es un sistema de juego sencillo que fomenta la interpretación y la narración de los jugadores, y que yo suelo usar bastante en mi canal cuando quiero hacer partidas de este tipo, partidas históricas. Vamos a hablar ahora un poco del trasfondo principal de la campaña, ¿no? El trasfondo principal de la campaña es a principios precisamente de 1600, cuando dentro de uno de los feudos de Japón, un señor feudal ha caído en desgracia por mediación de un yokai. Para todos aquellos que no sepáis qué es un yokai o espíritu, normalmente suelen ser espíritus, demonios de la tradición japonesa. Algunos de ellos toman formas de la naturaleza, demonios zorro, demonios mapache, demonios perro. Otros son espíritus vengativos, e incluso tenemos algunos yokai muy específicos como el kappa, que vive en las profundidades de los lagos y de los ríos. Y en este caso es un yokai, un demonio zorro, que ha embaucado a un señor de un shogun para que obedezca sus órdenes, llevándolo al borde de la locura, de la cual este yokai se alimenta. Este señor feudal, obsesionado y ya prácticamente trastornado por el yokai, comienza a gobernar con puño de acero sobre su feudo, imponiendo unos impuestos brutales, cometiendo todo tipo de atrocidades, todo tipo de violaciones, asaltando aldeas, simplemente por gusto, para cumplir los deseos y los designios de este yokai. El emperador, al comprender que posiblemente este señor feudal ha perdido totalmente los papeles, asedia el castillo de este señor y lo obliga, tras una derrota militar brutal, lo obliga a cumplir con la única ley que limpiaría su honor, que es realizarse a sí mismo la sagrada ceremonia que acabaría con su vida, pero repondría su honor: el harakiri. Al cumplir con este designio el señor feudal, todos los samuráis que le sirven deben de seguir su mismo destino. Entre ellos, nuestro primer personaje. Nuestro primer personaje no es otro que Yubei Kibagami. Yubei Kibagami es un samurái que se encontraba al servicio de este señor feudal,
Tetsudo Kenda, de la provincia de Shima, en la costa este del país. Kurasawa Kibagami, era su padre. Este defendió hasta su último aliento a su señor en unas guerras fronterizas que tuvo este feudo de Shima contra sus vecinos de Ige. Tras la muerte de Kurosawa, Tetsudo tomó a su único hijo, Yubei, para educarlo en el camino del Bushido. De esta manera, nuestro personaje creció en el estricto camino del samurái, entre horas y horas de entrenamiento y el estudio de la filosofía del camino del guerrero. Tras la caída en desgracia de su señor, por mediación de este yokai, Yubei fue el único de los samuráis que se negó a hacerse a sí mismo el harakiri, pues él descubrió que su señor estaba siendo víctima de un yokai y que el honor de su señor no había caído en desgracia, sino que había sido víctima de un embrujo. Yubei a partir de este momento se convierte en un ronin, un samurái sin señor, que jura viajar por Japón, buscar a este yokai y restablecer el honor de su señor antes de que él abandone este mundo. Así es como comienzan las aventuras de este personaje, Yubei, que interpretará en esta campaña nuestro querido amigo Kim, el rolero solitario. Pero no es el único personaje. Van a haber otros 3 personajes que van a formar parte de esta campaña y que os voy a presentar a continuación. Junto a Yubei viajará una joven sacerdotisa. Esta joven sacerdotisa se llama Kasai Irishigawa. Kasai fue encontrada en la puerta del santuario de Atago, Kioto, cuando solo era un pequeño bebé. Un bebé que tenía un poquito de ese cabello de recién nacido, totalmente pelirrojo, y que fue encontrada enrollada en una mantita abandonada en las puertas de este monasterio. Los monjes que encontraron a la niña se sorprendieron, ya que el cabello pelirrojo no era muy común entre las mujeres japonesas. En el momento de ser rescatada de la muerte, pues la niña llevaba tiempo sin comer, precisamente la niña dio un berreído por el hambre que tenía, y en ese momento misteriosamente cayó un rayo prendiendo una llama en un árbol cercano. Este hecho fue considerado por los monjes como un símbolo de que los dioses del volcán eran realmente los dioses de esta criatura, y desde aquel momento la consideraron besada por el fuego. Algunos consideraban que Kasai era una enviada del dios del fuego Kagutsuchi. Por tanto, entrenaron a la pequeña en el arte de la purificación espiritual y de los rituales de fuego para ahuyentar los malos espíritus y realizar exorcismos. Pero la niña tenía un espíritu rebelde. Su padre
tenía sangre escocesa. Era uno de estos hombres que se enrolaban en buques mercantes para hacer la ruta de la seda. Y bien llevado por el vicio, conoció a la madre de Kasai en un lugar cercano a las costas de Japón. La mujer se enamoró de este escocés, que no dejaba de ser un marinero. La mujer japonesa quedó embarazada y, sintiéndose deshonrada cuando el joven marinero emprendió su viaje de camino de regreso a casa, en el momento de dar a luz, abandonó a la niña, pues le daba vergüenza llegar con ella a su hogar, con su familia. Así que Kasai nunca llegó a conocer realmente ni a su padre ni a su madre. Pero parte de ese carácter rebelde del escocés corre por las venas de esta joven. Una joven voluptuosa, vivaracha, y este carácter le hará tener problemas dentro del propio santuario. Aunque los monjes intentaron amoldar su carácter, ella no era feliz dentro del santuario y decidió abandonarlo cuando cumplió la mayoría de edad. En su huida, conoció a Yubei y le brindó la oportunidad de unir fuerzas con él para exorcizar de malos espíritus y vivir aventuras. Esas aventuras que le habían privado el estar tantos años encerrada dentro del santuario. Este personaje, Kasai, será interpretado por la gran Sara Cenizas. Siguiente personaje. El siguiente personaje es un monje. No un monje normal y corriente, sino un monje taoísta. El siguiente personaje se llama Kimegure Yaguchi, un monje Yamaguchi que viaja normalmente en solitario por todo Japón, eliminando los malos espíritus en ciudades y aldeas a cambio de alojamiento y comida. Hijo menor de un noble de baja cuna, su padre lo envió a estudiar los designios de los dioses en un monasterio Yamaguchi en las montañas sagradas de Hakone, la región de los grandes lagos termales. Entrenado en las milenarias artes del kendo y el manejo del kakara, Kimegure fue un alumno aventajado que a los 14 años ya era capaz de ahuyentar a un espíritu anciano de una casa o limpiar una región. De carácter serio y conducta mística, Kimegure decidió abandonar el monasterio para hacer el bien y viajar por todo el imperio, llevando la paz de los dioses consigo. Durante sus viajes y en ellos, se cruzó tanto con el Ronin como con la sacerdotisa y decidió que esta misión sagrada que tenían de limpiar el honor de este señor feudal matando a ese malvado yokai era una causa lo suficientemente noble para que él se uniese a ella. Aparte de que Kimegure, todo sea dicho, se sentía muy atraído por las curvas de la sacerdotisa. Kimegure será interpretado por Vicente. Y nuestro último personaje es un pescador. Sí, como lo oís. Un pescador. ¿Quién es este personaje? Pues este personaje se llama Arima Tetsudo.
un aldeano humilde y tranquilo, cabeza de familia y pescador. Arima vivía junto a su esposa y sus 2 hijos en el feudo de Omi, junto al gran lago de los espíritus, donde era un experto pescador de carpas para el emperador. Aunque Arima no era un hombre rico, sí vivía cómodamente gracias a que recibía un trato especial del mismísimo emperador, pues este pensaba que las carpas que Arima conseguía para el lago sagrado de la ciudad perdida eran sagradas. Pero la desgracia golpeó con fuerza a la vida de la familia de Arima, cuando una noche de verano sus 2 pequeños se acercaron demasiado al lago sagrado al ver 2 fuegos fatuos, pensando que eran 2 fuegos del festival de agosto. En realidad, fueron atraídos por un demonio Kappa que se llevó a los niños, de los que no se volvió a saber nada. La muerte de los únicos hijos de Arima hizo enloquecer a su esposa, que se quitó la vida. El odio y la venganza se hizo camino en el alma de Arima, que abandonó todo lo que tenía, su casa, sus pequeñas tierras y su lugar junto a su lago sagrado, armado únicamente por sus 2 katanas, se hizo al camino a perseguir a todo yokai o demonio de cuyos rumores llegasen hasta sus oídos, hasta eliminarlos a todos y algún día poder encontrar a ese demonio Kappa que había arruinado su vida. En estos viajes se tropezó por casualidad con un pintoresco grupo formado por un ronin, una sacerdotisa y un monje que se dedicaban precisamente a ahuyentar malos espíritus, y decidió consagrar su espada a este grupo que tanto buenos actos hacían y que le ayudarían a cumplir con su destino. Y bien, esta es la sinopsis, básicamente, de los 4 personajes que formarán parte de la campaña de El Honor del Ronin. Este último personaje será interpretado por Caballero Oscuro y esta campaña comenzará a principios de septiembre. Pero como no es la única sinopsis que me han pedido, sino que también me han pedido la sinopsis de la campaña que jugaremos a Vikingos, vamos a cambiar radicalmente de época, de historia y de todo, para empezar a hablar de la siguiente de nuestras campañas, la campaña de Vikingos. Un momentito que pongo música adecuada. Bien, ¿qué es esto de la campaña de Vikingos? Bueno, Vikingos es una serie de televisión del canal Historia que, bueno, pues si no habéis seguido nunca, pues os la recomiendo, ¿no? Y que, bueno, pues trata de las historias de un legendario rey nórdico, que en algunos casos hablan de que fue sueco, otros que fue danés, en la serie te dicen que fue noruego, llamado Ragnar Lothbrok, y de sus hijos, y todo lo que todas las conquistas y todo lo que hicieron tanto él como sus hijos más adelante, tanto en Inglaterra, en el Mediterráneo, como en Francia también, y como he dicho, en el Mediterráneo, en España y en Italia. Esta campaña, esta serie de televisión comienza cuando Ragnar es un simple granjero y vive junto a su esposa Lagertha y a 2 hijos, creo que son 2 o 3 hijos. Así es como empieza la serie, ¿no? Está centrada en una época de la historia medieval, aproximadamente principios del 800, os confirmo.
y os puedo contar un poco más, ¿no? Y de las aventuras que Ragnar vivió, ¿no? Efectivamente, finales del 800, principios del 900, ¿no? Ahí es donde se centra las historias de Ragnar Lothbrok. La historia comienza con Ragnar viviendo junto a su esposa y cuidando de sus tierras, ¿no? Tiene un hermano, Rollo, que siempre han tenido ahí una relación un tanto difícil porque Rollo siempre ha envidiado a su hermano, en particular porque Rollo estaba enamorado de la Gersa, y un íntimo amigo, un excéntrico vikingo llamado Floki, que es un constructor de barcos y que tiene una amistad muy estrecha con Ragnar. Bien, nuestras aventuras dentro del mundo de vikingos estarán centradas en la primera temporada de la serie y comenzará aproximadamente al finalizar un invierno, que por si no estáis muy puestos en la historia vikinga, normalmente al finalizar los inviernos los vikingos se reúnen para decidir dónde realizan la siguiente campaña de saqueos. Los vikingos eran una cultura que vivían mucho de eso. Gustaban de emprender viajes y saquear para conseguir grandes ganancias y honor que luego les permitiera llegar al Valhalla, según sus leyendas y su religión. Esta campaña también se va a jugar en sistema hitos, va a tener también 4 personajes, los mismos jugadores de la campaña anterior van a estar en esta, pero con distintos personajes. Y básicamente la sinopsis es esta: acaba de terminar un largo invierno, la última campaña de saqueos fue decepcionante, sucedió en el este, y llegan las festividades del inicio de la primavera, donde el conde Hallarson, que gobierna en Kattejar, reunirá a sus guerreros para decidir dónde van a ir a saquear una vez finalice este largo invierno y llegue el verano, época de saqueos. Y vamos a presentar a los personajes para aquellos que no hayáis visto nada, absolutamente nada de la serie. Y... perdón, este no es. Y podáis tener una idea más o menos clara de qué personajes van a ver en esta campaña. Evidentemente el protagonista principal de esta campaña es Ragnar Lothbrok. Ragnar Lothbrok es un granjero, pero es un vikingo muy inteligente. Dentro de Kattejar hay incluso quien piensa que Ragnar tiene parte de su sangre de un dios, del mismísimo Odín. Es un guerrero fiero que tiene junto a él a la más hermosa de las escuderas y a la más fiera de las guerreras de las escuderas de Kattejar, la gran Lagertha, y que en las últimas batallas demostró una fiereza increíble y una inteligencia en batalla superable por muy pocos guerreros. Incluso en la aldea de Kattejar, en la ciudad de Kattejar, se cree que está protegido por los propios dioses. En estos días, Ragnar tiene una idea que no para de pasarle por la cabeza, como si de una visión se tratase: explorar el lugar del este, el desconocido
y lejano oeste. Y esas tierras a las que nunca habían llegado los vikingos, para poder obtener nuevas riquezas en otros lugares. Este personaje será interpretado por Kim, el rolero solitario. Junto a él tendremos a su esposa, a la Gersa. La Gersa, como ya he comentado, es la más fiera de las guerreras de Kattejar. También la más hermosa de las mujeres. Esposa de Ragnar, madre de 2 hijos, y la envidia en toda Kattejar. La Gersa vive feliz, cuida de sus tierras, cría a sus hijos y está enamorada de Ragnar. Sabe que su marido está destinado a cotas mayores que las que ostenta actualmente. En Kattejar todo el mundo piensa que ella es como una valquiria, una guerrera sagrada. Todo el mundo que la ha visto combatir ha visto ese brillo que la rodea. Es una mujer de condición fuerte, de carácter duro, una gran madre, una gran amante y una magnífica guerrera. Y es un personaje que estará interpretado por Sara Cenizas. Bien, el tercer personaje de esta campaña es un personaje que tiene tantos tanta gente a favor como en contra, ¿no? Que no es otro que el personaje de Rollo, que se ve un poquito raro porque la imagen es demasiado grande. Rollo es el hermano de Ragnar. El hermano mayor de Ragnar Lothbrok. Rollo es un guerrero brutal físicamente. Un vikingo que fomenta más su físico sobre su inteligencia. Siente envidia de su hermano, sí, siente envidia de su hermano, porque Rollo estuvo enamorado durante muchísimos años de la Gersa, y esta le rechazó a él en matrimonio para casarse con su hermano Ragnar. Aún así, quiere mucho a su hermano. En algunos momentos ha sentido incluso la tentación de traicionarle, de la envidia tan grande que le corroe. Pero nunca lo ha hecho, siempre ha estado fiel a su hermano. Rollo durante la serie sufre una evolución bastante importante, pero en esta primera campaña le veremos en sus comienzos, ¿no? Cuando recibe las primeras tentaciones del exterior para traicionar a su hermano y él se mantiene firme, se mantiene fiel. O no. Eso lo decidirá el jugador que va a interpretar a Rollo, que no es otro que el gran Vicente. Y finalizamos con el cuarto personaje que va a estar en esta campaña, un personaje que va a estar interpretado por Caballero Oscuro, un personaje, para mí uno de los personajes más importantes de la serie, o por lo menos de los que más me gusta, que no es otro que Floki. Floki es un excéntrico vikingo que vive muy cerca del agua, normal, porque él es constructor de barcos. Él se cree a sí mismo hijo del propio Loki, de la criatura mitológica, del semidios.
Floki es un magnífico e inteligente vikingo, un creador de excepcional de navíos, admirado en Kattegat y temido al mismo tiempo por su fiereza, digamos su fiereza con respecto a los dioses, ¿no? Él se toma la religiosidad muy a fondo, partidario de no realizar sacrificios animales y sí realizar sacrificios humanos, partidario de llevar la religiosidad al extremo, y en algunos momentos, al creerse hijo del propio Loki, él mismo cree que está protegido por el propio semidios. Floki es amigo íntimo de Ragnar. Hará cualquier cosa para proteger a su amigo y para ayudarle a conseguir sus objetivos. El principal, viajar al oeste, descubrir nuevas tierras. Ellos no lo sabrán, pero llegarán hasta las costas de Inglaterra y saquearán. Floki construirá la flota que llevará a estos nuevos vikingos a estas nuevas aventuras en el oeste. Floki será interpretado por Caballero Oscuro. Y muy bien, esta es la sinopsis de las dos campañas. Finalizo con la campaña de vikingo diciendo pues eso, que será un momento importante en la historia de los vikingos cuando por primera vez las tribus del norte de Europa decidan empezar a investigar y a saquear el oeste, y con ello llegarán por primera vez a las costas de Inglaterra, cuando Inglaterra aún no era un país unido, sino que era un país dividido en una isla dividida en países como eran Wessex, Northumbria, etcétera, etcétera, etcétera. En este contexto histórico se jugará nuestra campaña de vikingos, que jugaremos en el mes de octubre. Y bueno, pues ya está. No quiero... al final, menos mal que he grabado el vídeo en lugar de escribirlo Ronald Kim, porque me ha salido un vídeo de 38 minutazos. Muchacho. Nos vamos, nos vemos. Yo ya me voy a despedir para que podáis hacer otros menesteres. No volveré seguramente este fin de semana, o el lunes o el martes de la semana que viene, o el miércoles, ya lo veo, para traeros el último avance de la segunda temporada. Este vídeo es un vídeo pues para mí, para ellos, ¿no? Porque me pidieron la sinopsis de estas dos campañas, y también os va a servir a vosotros para saber exactamente en el contexto histórico los personajes que van a ver, y que bueno, pues podáis tener una idea ya clara de las dos primeras campañas que vamos a jugar en el canal de Lord Gothman. Sin más, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo, recordando que si os gustan las cosas que hacemos en el canal de Lord Gothman, como siempre, le dais al pulgar hacia arriba, al botón rojo si os queréis suscribir, y recordar que estas dos campañas vendrán al canal en el mes de septiembre, la primera, y en el mes de octubre, la segunda. Nos vemos en siguientes vídeos del canal de Lord Gothman. Hasta pronto. Chao, chao.